Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces les respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Mateo capítulo 14, versículos 22 al 23. Este incidente que vamos a considerar tiene muchos aspectos en común con el de nuestro último estudio en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, siendo el punto principal que este incidente, al igual que el otro, concentra la atención en la naturaleza y el carácter de la fe, en la importancia de tener una visión correcta de ella, pero, por supuesto, lo hace de una manera ligeramente diferente. Allí vimos que el principal problema era la falta de comprensión que la fe es una actividad, algo que debe aplicarse. ¿Dónde está vuestra fe? Los discípulos la tenían, pero no la estaban enfocando en su problema particular. Aquí, como veremos, aunque en general seguimos considerando la cuestión del verdadero carácter de la fe, es de un aspecto algo diferente. Sin embargo, no podemos abordar nuestra consideración principal, por importante que sea, sin notar un asunto preliminar que es absolutamente vital y esencial. Nuevamente, como en el incidente de la tormenta en el mar, lo primero que notamos aquí es la persona, la personalidad, si lo prefieren, de nuestro bendito Señor. Aquí, una vez más, Él se destaca en toda la plenitud de su deidad y de su divinidad única. Lo vemos a Él mismo caminando sobre las olas, aunque eran tormentosas y turbulentas, y también lo vemos habilitando a su siervo, el apóstol, para hacer lo mismo. Nuevamente lo vemos ordenando y controlando los elementos. Debemos comenzar con esto porque no podemos empezar a considerar la cuestión de la fe ni podemos tener una verdadera comprensión de la fe si no estamos claros acerca de él. No estamos hablando de cualquier tipo de fe, estamos hablando de la fe cristiana, y el paso preliminar esencial para cualquier consideración de eso es tener claro quién es nuestro bendito Señor. No hay mensaje cristiano aparte de aquel que comienza diciendo que Jesús de Nazaret es el Hijo unigénito de Dios, que Él es el Señor de gloria, el Señor Jesucristo, y aquí lo ven destacándose en este resplandor de su gloria, el Maestro del universo, el Señor de los elementos. Él lo manifiesta, lo demuestra. Comenzamos con eso porque todo el propósito de estos evangelios es retratarlo a Él. También es absolutamente vital en cualquier consideración de nuestro tema demostrar que es una falla en alguna forma de entender lo que Él es lo que explica todos nuestros problemas. Sin embargo, está igualmente claro que el objeto especial de registrar este incidente es llamar la atención sobre lo que le ocurrió a Pedro. Vemos a nuestro Señor en todo el Evangelio en su gloria y en su deidad, pero cada incidente individual destaca algo peculiar, algo especial propio, y claramente lo especial aquí es el incidente tal como afecta particularmente al apóstol Pedro.
Pedro comienza tan bien, tan magníficamente. Luego se mete en problemas y termina tan mal. Ahora, esa es la imagen. Pedro, que al principio parece estar lleno de fe, termina siendo un fracaso miserable, clamando con desesperación. ¡Qué rápido sucedió todo! Se nos dice de este mar en particular que una de las características principales es que las tormentas descienden sobre él de repente. Puede estar calmado en un momento y al siguiente hay una tormenta furiosa. Eso le sucedió al mar en esta ocasión y también le sucedió a Pedro, ese cambio repentino en toda la situación. Ahora, como entiendo este incidente, lo vital es observar de cerca lo que sucedió, y el punto que debe enfatizarse es este. La gran diferencia entre el milagro de calmar la tormenta y este incidente actual es que allí la tormenta surgió como factor nuevo para trastornar a los discípulos. Allí nuestro Señor se quedó dormido y luego vino la tormenta, pero aquí, en este incidente, en lo que respecta a Pedro, ese no es el caso en absoluto. No hay nada nuevo, no hay nada fresco. La tormenta ya había comenzado y estaba rugiendo antes de que nuestro Señor se acercara a los discípulos o al bote. Se nos dice que la barca estaba en medio del mar, sacudida por las olas, y nuestro Señor estaba orando solo en la montaña. Ese es el punto que debemos enfatizar. Aquí los discípulos están en el bote sin nuestro Señor, y la tormenta está rugiendo. Luego, Él aparece de repente y este incidente tiene lugar. Lo que debemos recordar es que Pedro no tuvo ningún factor nuevo con el cual lidiar después de que salió del bote. No es que salió sobre aguas tranquilas y luego vino la tormenta. La tormenta estaba allí antes de que el Señor apareciera cerca del bote. Ese es un punto muy importante, según lo entiendo. No hubo ningún factor nuevo como lo hubo en la otra ocasión, y sin embargo, Pedro se metió en problemas y se volvió infeliz, asustado y desesperado. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es que el problema estaba enteramente en Pedro. Nuestro Señor nos da un diagnóstico preciso. Era poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es la poca fe que conduce a la entrada de la duda. Aquí, entonces, me parece que hay varias lecciones importantes que podemos aprender, y, si las aprendemos y las asimilamos, nos salvarán de muchos ataques de depresión espiritual. Primero y ante todo, debo llamar la atención sobre lo que me veo obligado a describir como la mentalidad de Pedro, o si lo prefieren, el temperamento de Pedro. Muchas veces hemos tenido que enfatizar el hecho de que cuando somos convertidos y salvos y nos hacemos cristianos, nuestros temperamentos no cambian, permanecen exactamente como eran. No se convierten en otra persona, siguen siendo ustedes mismos. Todos podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y sin embargo, ese yo sigue siendo el mismo. Ustedes siguen siendo ustedes mismos, y aunque se conviertan en cristianos, siguen siendo ustedes mismos. Tienen su propio temperamento peculiar, sus propias características peculiares, y el resultado es que todos tenemos nuestros problemas especiales. Hay ciertos problemas que son fundamentales y comunes a todos nosotros, e incluso nuestro problema particular entra en la categoría general del pecado y los resultados de la caída, pero se nos presenta de diferentes maneras, de varias maneras. Todos estamos familiarizados con este hecho. No todos los miembros de la Iglesia son iguales, ni todos los miembros de cualquier grupo, por pequeño que sea, son iguales. Todos tenemos cosas sobre las que debemos ser particularmente y excepcionalmente cuidadosos. Otras personas no se ven afectadas por estas cosas en absoluto. Ah, sí, pero ellos tienen otras cosas sobre las que tienen que ser cuidadosos. La persona de temperamento explosivo tiene que vigilar muy de cerca ese temperamento, y de igual manera la persona flemática y la apática deben tener cuidado, porque su mentalidad es tan floja que tienden a no mantenerse firme cuando deberían hacerlo. En otras palabras, todos tenemos nuestras dificultades particulares y generalmente surgen de nuestro temperamento peculiar que Dios nos ha dado. De hecho, puedo ir más allá en este contexto y decir que probablemente lo que más debemos vigilar es nuestra fortaleza, nuestro punto fuerte. Todos tendemos a fallar, en última instancia, en nuestro punto más fuerte.
Ahora bien, creo que eso era muy cierto en el caso de Pedro. La gran característica de Pedro era su energía, su capacidad para tomar decisiones rápidas, su personalidad activa. Era entusiasta e impulsivo, y eso era lo que constantemente lo metía en problemas. Tener una naturaleza enérgica es algo muy bueno. Algunos de los hombres más grandes que el mundo ha conocido, si los entiendo bien al leer sus biografías, se explican principalmente por su energía, no por su capacidad intelectual, no por su sabiduría, sino por su pura energía. Noten esto al leer las vidas de muchos de los llamados grandes hombres. La energía es una gran cualidad, y lo que generalmente viene con ella es una capacidad para la toma de decisiones. Pero esto era lo que constantemente metía a Pedro en problemas. A menudo conduce a una vida cristiana inestable, una vida cristiana que carece de equilibrio. ¡Qué ilustración tan perfecta tenemos de eso aquí! Miren a Pedro cuando reconoce al Señor al principio de este incidente. Allí está en el bote en medio de una tormenta. Tiene suficiente fe para decirle a nuestro Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y sale del bote. ¡Qué magnífico! Sí, pero solo mírenlo unos momentos después, y allí está clamando con miedo. Eso siempre fue característico de Pedro. Cuando nuestro Señor estaba hablando acerca de su muerte y cómo iba a ser abandonado, Pedro no duda en decir: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y en muy poco tiempo está negando con juramentos y maldiciones que alguna vez lo conoció. Eso es lo que yo llamo la mentalidad de Pedro, inestable, el tipo de persona que bien está en la cima de la montaña o en las profundidades más profundas, ya sea lleno de entusiasmo y emoción haciéndonos sentir que no estamos haciendo nada en absoluto, o completamente abatido y amenazando con abandonar por completo la vida cristiana. ¿Conocen el tipo? ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la causa de esta alternancia entre éxtasis y el miserable fracaso? La respuesta es que se debe al temperamento. El problema con este tipo de personas es que tienden a actuar sin pensar. Su fe no ha sido basada en suficiente reflexión. La dificultad con él es que no piensan las cosas detenidamente, no las analizan completamente. Ahora bien, ese fue el problema con Pedro. En los evangelios, siempre es el primer hombre en ofrecerse voluntario. Tomen, por ejemplo, ese incidente en el capítulo 21 de Juan. Los discípulos estaban pescando toda la noche y no habían pescado nada, y entonces nuestro Señor aparece en la orilla. Ante las palabras de Juan: «Es el Señor», Pedro se ciñe la ropa de trabajo y se lanza al mar para ir a él. Siempre es el primero en todo, y ese fue su problema. De hecho, tienen una ilustración perfecta de eso incluso después de Pentecostés, en el capítulo 2 de la Epístola a los Gálatas. Seguía siendo el mismo hombre impulsivo y Pablo tuvo que reprenderlo por no haber reflexionado lo suficiente sobre la cuestión de la justificación solo por la fe, como debió haberlo hecho. No tenía excusa, porque fue el primer hombre en admitir a los gentiles en la iglesia cristiana. ¿Recuerdan el incidente de Cornelio? Al leer el relato en el capítulo 10 de los Hechos, verán a Pedro alcanzando una altura magnífica. Fue algo tremendo para un judío traer a un gentil a la iglesia cristiana, pero retrocedió en Antioquía, y cuando llegaron esos mensajeros de parte de Jacobo, disimuló, y Pablo tuvo que resistirle cara a cara. ¿Cuál era el problema con Pedro? Era el mismo problema de siempre. Aceptaba una posición sin considerar todas sus implicaciones. Ahora bien, ese es invariablemente el problema con este tipo de personas. Esta energía, esta capacidad de decisión, esta impulsividad tiende a hacer que actúen intuitivamente en lugar de pensar las cosas a fondo y entenderlas, y el resultado es que hay estas violentas alternancias en su vida espiritual. Ahora bien, esta es una causa muy común de depresión espiritual y por eso estamos tratándolo. Esto me lleva al segundo punto que quiero enfatizar, y es la enseñanza de este incidente con respecto a las dudas. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es una enseñanza importante. Gracias a Dios por ella. Lo primero que aprendemos aquí es que nosotros mismos a veces producimos nuestras propias dudas. Nadie puede discutir qué fue el problema de Pedro en este punto. Él produjo sus propias dudas al mirar las olas. Se metió en dificultades que no necesitaban haber surgido.
No fue como si nuestro Señor le hubiera dicho a Pedro: Pedro, ten cuidado, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? No, nadie dijo una sola palabra. Pedro, al mirar las olas, produjo las dudas por sí mismo. Seamos muy cuidadosos aquí. A menudo nos conducimos a la depresión, nos conducimos a las dudas al involucrarnos en ciertas cosas que deberían ser evitadas. Me refiero a ciertos tipos de literatura, o a la insensatez de aventurarse en ciertos argumentos que nos llevarán más allá de nuestra profundidad. ¿Cuán importante es esto? Hay personas que son lo suficientemente necias para entrar en un argumento sobre ciencia, aunque saben poco o nada al respecto. En lugar de negarse a hacerlo porque no saben lo suficiente, se lanzan, y he conocido personas que han sido sacudidas en su fe al hacerlo. En otras palabras, deberían mantenerse firmes en la verdad tal como la conocen y no intentar abordar cuestiones científicas con las que no están capacitadas para lidiar. Así es como a veces nos conducimos a las dudas, y siempre debemos tener cuidado de no hacerlo. La segunda cosa, y esto doy gracias a Dios, es que las dudas no son incompatibles con la fe. Muchas veces en mi experiencia pastoral he encontrado personas que se han sentido muy infelices porque no han comprendido ese principio. Algunas personas parecen pensar que, una vez que se vuelven cristianos, nunca deberían ser asaltados por dudas. Pero eso no es así. Pedro aún tenía fe. Nuestro Señor le dijo: hombre de poca fe. No le dijo: Pedro, ¿por qué tienes dudas? No tienes fe en absoluto. Eso es lo que muchas personas piensan y dicen ignorante y erróneamente. Aunque tengan fe, aún pueden ser inquietados por dudas. Y hay ejemplos de esto no solo en las Escrituras, sino también en la historia posterior de la Iglesia cristiana. De hecho, me atrevería a decir, aunque corre el riesgo de ser malentendido, que si alguien nunca ha sido inquietado por dudas en su vida cristiana, esa persona haría bien en examinar de nuevo sus cimientos y asegurarse de que no está disfrutando de una falsa paz o descansando en lo que yo llamaría una creencia presuntuosa. Lean las vidas de algunos de los más grandes santos que jamás pisaron esta tierra y encontrarán que han sido asaltados por dudas. Nuestro Señor seguramente dé aquí la palabra final sobre esto. Las dudas no son incompatibles con la fe. Pueden tener dudas y aún tener fe, aunque sea una fe débil. Para decirlo de otra manera, y este sería mi próximo principio, si las dudas nos controlan nuevamente, es una indicación de una fe débil. Eso fue lo que le sucedió a Pedro. Su fe no había desaparecido, pero como era débil, las dudas lo dominaron, lo abrumaron y lo sacudieron. Si le hubieran hecho ciertas preguntas a Pedro en el momento mismo en el que estaba en ese estado de terror y alarma, habría dado respuestas ortodoxas cada vez. Si le hubieran cuestionado sobre la persona del Señor, estoy seguro de que habría dado la respuesta correcta, pero, por el momento, esas dudas lo dominaron. Su fe seguía ahí, pero según la enseñanza de nuestro Señor aquí, siempre que nuestras dudas nos dominen, es indicativo de que nuestra fe es débil. Nunca debemos permitir que esto suceda. Las dudas nos atacarán, pero eso no significa que debamos permitir que nos dominen. Nunca debemos permitir eso. ¿Cómo evitamos esto? El antídoto es una gran fe. Es la fe pequeña la que permite que los hombres sean dominados por las dudas. El antídoto debe ser, por lo tanto, una gran fe, una fe grande. Eso es lo que se enfatiza aquí por encima de todo. ¿Cuáles son las características de esa gran fe? La primera es esta. Es un conocimiento del Señor Jesucristo y de su poder, con una confianza y seguridad constante en ello. Ahora Pedro, como ya hemos visto, comienza bien, y eso es la esencia de la fe verdadera. Aquí había un hombre con los otros discípulos en el bote, con la tormenta rugiendo a su alrededor. El mar y el viento eran contrarios y el bote era sacudido por las olas, y la situación se estaba volviendo bastante desesperada. Pero de repente aparece nuestro Señor, y cuando lo vieron dijeron: ¿Es ese un hombre caminando sobre el agua? Es imposible, debe ser algún tipo de fantasma, es un espíritu. Gritaron de miedo, y enseguida Jesús les habló y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces tenemos esta magnífica exhibición de la esencia de la verdadera fe por parte de Pedro. Pedro le respondió:
y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora bien, eso es una indicación de la verdadera fe, porque ven lo que significa. Significa que Pedro estaba diciendo en efecto a nuestro Señor: si realmente eres el Señor, entonces sé que no hay nada imposible para ti. Dame prueba de ello ordenándome salir de este bote en este mar embravecido y permitiéndome caminar sobre él. Creía en el Señor, en su poder, en su persona, en su capacidad, y no solo creía en él teóricamente, lo probó, se nos dice aquí, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Ahora bien, esa es la esencia de la fe. Señor, si eres tú, eso es lo que dice la fe. Si en verdad eres tú, entonces sé que puedes hacer esto, mándame a hacerlo. Y lo hizo. Aquí nuevamente está el gran principio que siempre debemos asir con mucha fuerza. La fe cristiana comienza y termina con un conocimiento del Señor. Comienza con un conocimiento del Señor, no con un sentimiento, no con un acto de voluntad, sino con un conocimiento de esta persona bendita. No hay valor en ningún sentimiento a menos que esté basado en esto. El cristianismo es Cristo, y la fe cristiana significa creer ciertas cosas acerca de Él y conocerlo, saber que Él es el Señor de gloria que ha venido entre nosotros, saber algo acerca de la encarnación y el nacimiento virginal, saber por qué vino, saber lo que hizo cuando vino, saber algo acerca de su obra expiatoria, saber que vino, como Él mismo dijo, no para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Saber que dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Saber que quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Casi invariablemente, cuando las personas vienen a mí en un estado de depresión espiritual, están deprimidas porque no conocen estas cosas como deberían. Dicen: soy un pecador tan miserable, ustedes no saben lo que he sido, lo que he hecho. Lo hacen porque nunca han entendido lo que Él quiso decir cuando dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La misma cosa que están diciendo en su autocondenación es lo que Él les da el derecho de venir a Él y estar seguros de que Él les recibirá. Donde falta el aprender y creer estas cosas, la fe es débil. Así que una fe fuerte significa conocerlas. Constantemente tengo que decir estas cosas, constantemente tengo que escribirlas. Tuve que escribir una larga carta sobre este mismo punto a un hombre que nunca había visto. El pobre hombre estaba miserable y esclavizado. ¿Por qué? Porque no veía que Cristo es el amigo de publicanos y pecadores, y que Él vino a morir por tales personas. No tenía claro quién era la persona, no tenía claro el trabajo de esta persona bendita. Su fe era débil y las dudas estaban allí debido a eso. Hay muchos que pasan por la vida miserables e infelices porque no comprenden verdaderamente estas cosas. Si solo las comprendieran, encontrarían que su autocondenación en sí misma es una muestra sincera de su arrepentimiento y el camino hacia su liberación final. En otras palabras, el gran antídoto para la depresión espiritual es el conocimiento de la doctrina bíblica, la doctrina cristiana. No se trata de tener los sentimientos exaltados en reuniones, sino de conocer los principios de la fe, conocer y entender las doctrinas. Esa es la manera bíblica, esa es la manera de Cristo, como también es la manera de los apóstoles. El antídoto para la depresión es tener un conocimiento de Él, y ustedes obtienen eso de su palabra. Deben tomarse la molestia de aprenderla. Es un trabajo difícil, pero tienen que estudiarla y entregarse a ella. La tragedia del momento, me parece a mí, es que las personas dependen demasiado de las reuniones para su felicidad. Este ha sido el problema durante muchos años en la iglesia cristiana, y por eso muchos son miserables. Su conocimiento de la verdad es defectuoso. Eso, recuerden, es lo que nuestro Señor dijo a ciertas personas que habían creído repentinamente en Él. Dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, versículos 31 al 32. Libres de dudas o temores, libres de la depresión,
libres de las cosas que los abaten. Es la verdad la que libera, la verdad acerca de Él, en su persona, en su obra, en sus oficios, Cristo tal como es. Apurémonos a la segunda cosa. Habiendo comenzado con esa primera cosa como Pedro comenzó tan acertadamente con ella, no olviden la segunda, como desafortunadamente hizo Pedro. Esto es rechazar los pensamientos posteriores. Pero dirán, es bueno reflexionar de nuevo. No con esta fe cristiana, es una tontería. Las dudas son muy tontas, y es bueno para nosotros ver cuán tontas y ridículas son. Así que, la próxima vez que seamos tentados, recordemos a este hombre Pedro, que nunca debió haber mirado las olas en absoluto. ¿Por qué no? Por esta razón, que ya había resuelto esa cuestión antes de salir del bote. Ahora ven por qué. Anteriormente, destaqué el detalle importante de que la tormenta estaba furiosa antes de que el Señor se acercara al bote. Había sido completamente diferente si Pedro hubiera salido en un mar en calma y la tormenta hubiera venido después. Entonces habría habido alguna excusa para Pedro. Pero no fue así, porque Pedro, cuando le dijo a nuestro Señor, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas», realmente había tratado con la cuestión de las olas. Había estado luchando con ellas en el bote en algún tiempo ya. Sabía que el bote estaba siendo sacudido y por lo tanto, cuando hizo esa declaración a nuestro Señor, significa que le dijo, «No me importa lo que está haciendo el mar». Había superado eso, había resuelto ese problema, y entonces había salido del bote y estaba caminando sobre el mar. No había nada nuevo acerca de las olas, no había ningún factor nuevo. No estaba enfrentando ningún tipo de problema nuevo. El Señor Jesucristo realmente le estaba permitiendo caminar sobre las turbulentas olas. Bueno, ¿por qué entonces mirarlas? ¿Qué razón había para hacerlo? Ninguna en absoluto. Era ridículo, era una tontería. Ese siempre es el problema con la fe débil. Vuelve nuevamente a cuestiones que ha resuelto y respondido. Si alguna vez han creído en el Señor Jesucristo, deben, de alguna manera o forma, haberse encontrado con las dificultades y haberlas tratado, o no habrían llegado a la fe. Bueno, ¿por qué retroceder? Es pura tontería. No solo es una cuestión de incredulidad, es una cuestión de conducta y comportamiento. ¿Por qué sentarse y enfrentar nuevamente problemas que ya han encontrado y resuelto antes de salir del bote? Repetiría que este aspecto negativo de la fe es muy importante. Habiendo creído en él, deben cerrar la puerta a ciertas cosas y negarse a mirarlas. Si ya las han tratado, no vuelvan a repasarlas. ¿Cuántas veces he tenido que decir eso en estos estudios? ¿Cuántas veces nuestros problemas se deben al hecho de que volvemos atrás? Pedro nunca debió haber mirado esas olas. No había excusa para él, no había nada nuevo para considerar. Es de la esencia de la fe rechazar los pensamientos posteriores. Rechácenlos, no tengan nada que ver con ellos. Díganles, ya los he tratado. Esto me lleva al siguiente principio. La siguiente característica de la fe es que persiste constantemente en mirar hacia Él y a Él. Permítame dividirlo de esta manera dándoles 2 o 3 principios simples. La fe dice, lo que ha comenzado a hacer, Él puede continuar haciéndolo. El comienzo de la obra fue un milagro, así que Él puede iniciar una obra milagrosa, puede mantenerla. Lo que ha comenzado, Él puede continuar. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, versículo 6. Sí, dice Toplady, la obra que su bondad comenzó, el brazo de su fuerza completará. Ese es un argumento irrefutable. En segundo lugar, ustedes y yo nunca podemos dudar mientras lo miramos a Él y tenemos claridad acerca de Él. Sin Él, estamos completamente desamparados. No importa cuánto tiempo lleven en la vida cristiana, dependen de Él para cada paso. Sin Él no podemos hacer nada. Solo podemos vencer nuestras dudas al mirar constantemente a Él y no mirar a ellas. La manera de responderlas es mirar a Él. Cuanto más lo conozcamos a Él y su gloria, más ridículas se volverán las dudas. Así que sigan mirándolo constantemente a Él.
No pueden vivir de una fe inicial. Eso es lo que parece que Pedro estaba tratando de hacer. Comenzó con una gran fe y luego, en lugar de seguir adelante con fe, intenta vivir de ella. No pueden vivir de una fe inicial. No intenten vivir de su conversión. Estarán perdidos antes de que se den cuenta de dónde están. No pueden vivir de una experiencia climática. Deben seguir mirándolo a Él cada día, porque por fe andamos, y viven por fe en el Señor Jesucristo. Lo necesitan tanto en su lecho de muerte como en la noche en que se convirtieron. Lo necesitan todo el tiempo. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Una de las ilustraciones más perfectas es la forma en que los hijos de Israel tuvieron que recoger el maná cada día, excepto en el día de reposo. Ese es el método del Señor. No nos da suficiente para un mes. Necesitamos un suministro fresco cada día, así que comiencen su día con Él y manténgase en contacto con Él. Ese fue el error fatal de Pedro, apartó la mirada de Él. Es la pelea de la fe. Están caminando sobre las olas turbulentas y la única forma de seguir caminando es seguir mirándolo a Él. Puedo decir una última palabra de consolación. Todo está en este único incidente, y es que Él nunca los dejará hundirse. Pedro clamó con terror y alarma. Señor, dijo, sálvame. E inmediatamente Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Gracias a Dios por esta consolación. Él nunca los dejará hundirse, porque ustedes le pertenecen. Pueden fallarle, pueden sentir que están a punto de hundirse de una vez y para siempre. Nunca, nadie las arrebatará de mi mano, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8, versículos 38 al 39. Nunca, cuando piensen que están perdidos, su mano estará allí, y Él los sostendrá. Solo miren hacia Él y digan con John Newton, su amor en el pasado me impide pensar que me dejará al final, hundido en el pesar. Cada dulce benecer que puedo repasar confirma su buen placer para ayudarme hasta el final. Clamen en su desesperación, no jueguen con eso, pero si están alarmados, clamen, y Él los oirá y los tomará. Pero no termino con eso. Debo terminar diciendo que, en cierto sentido, la gran lección de todo este incidente es que Él puede salvarnos de caer. Nunca necesitaremos clamar así si simplemente seguimos mirándolo a Él, creyendo en Él. Nunca caeremos, sino que seguiremos firmes. Si Pedro lo hubiera mirado, habría seguido caminando sobre el mar, nunca se habría angustiado. Él es tan grande, Él es el Señor del universo. No solo puede caminar sobre el mar Él mismo, sino que también puede capacitar a Pedro para que camine sobre el mar. Nada es imposible para Él. Todas las cosas son posibles para Dios, y Él es Dios. Así que la fe lo mira a Él, y dice con Charles Wesley, fe, fe poderosa, ve la promesa y solo en ella confía. Se burla de las imposibilidades y clama, así será. Eso es fe, fe, fe poderosa, ve la promesa en Él y solo en ella confía, y en nada más. Se burla de las imposibilidades, esas olas impetuosas, y clama, así será. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.